Muy buenas tardes, distinguidas participantes en este congreso organizado por la Red Internacional de Enfermería Quirúrgica. Es realmente para mí un placer poder compartir con ustedes algunos elementos que nos llevan siempre a la reflexión de cómo podemos mejorar en alguno de los aspectos fundamentales de lo que es el cuidado humano y que sin exagerar nos puede corresponder vivenciar esas mismas experiencias en cualquier momento, ¿no? o situación. Entonces se había pedido para hoy el acompañamiento, ¿no? en el duelo como parte del cuidado del paciente quirúrgico en tiempos de COVID, ¿no? Muy bien, entonces la experiencia que puedo tener en este campo tiene que ver con la parte asistencial, como 13, 14 años, hace mucho ya, y los últimos años en diversas actividades de la parte administrativa y docente. En estos últimos meses, casi ya un año y medio, mi experiencia es en el equipo de seguimiento de fallecidos por COVID, por lo que he podido, digamos, muy de cerca percibir las necesidades profundas y muy sentidas de gran parte de nuestra población. ¿Por qué nos preocupa este aspecto del cuidado humano? ¿Cuál es el foco, ¿no? o la perspectiva desde la cual el tema cobra interés? Y sin mentir, es pues la situación que representa una experiencia mundial inédita, jamás vista, ni siquiera en la etapa pues del cólera, del ébola, ¿no? Es una situación que nos cambió la vida, que nos llevó a sentirnos casi como esclavos en nuestro propio hogar, donde aparecieron nuevas formas de trabajo, nuevas formas de manejar la economía, ¿no? el dinero, donde se dio con mayor fuerza la digitalización de todos los procesos de la vida, donde sentimos que nos distanciamos de nuestras amistades y donde muchos cambios en la vida social estaban ya en puertas, ¿no? Extrañamos los abrazos, los besos, los saludos y los encuentros con amigos, el cambio en el uso de nuestro tiempo libre. Y en todo ese contexto, la mayoría hemos experimentado innumerables pérdidas, no solamente de seres queridos, sino también de bienes, de oportunidades de desarrollo, oportunidades de viaje, puestos jerárquicos y diversas modalidades de trabajo, ¿no? La relevancia de esta crisis motivada por la pandemia COVID, ¿no? 19, pues tiene una repercusión enorme en varias esferas, ¿no? En la esfera cognitiva, porque percibimos una continua sensación de amenaza, ¿no? Si bien es cierto, al final de la ola, de la segunda ola, y como que se avisora los inicios de la tercera, han habido momentos muy fuertes, ¿no? Como agosto 2020, febrero, enero, en Perú, ¿no? Hablo de Perú, donde esta sensación era pues inminente en la mayoría de familias, ¿no? Creando pues un impacto desfavorable en la parte afectiva. Las personas alcanzaban niveles altos de ansiedad,
En algunas familias una forma de autorreproche y de agresividad, no solamente por las consecuencias del encierro, ¿no? Propiamente, sino porque se profundizaron muchas preguntas. ¿Por qué nos tocó a nuestra familia? ¿Por qué tuvieron que irse tantos miembros de la familia? ¿Qué nos faltó hacer para evitar estas circunstancias, ¿no? ¿Por qué se nos ocurrió ir a ese paseo, ir a ese encuentro familiar, ¿no? En el aspecto fisiológico, no solamente el sedentarismo que nos lleva pues a ganar peso, ¿no? Sino los cambios en los hábitos de acostarse, ¿no? La hora de acostarse, la hora de levantarse, la hora de tomar desayuno, ¿no? Y compartir. Entonces, esto pues es muy sentido, ¿no? Para unos más que para otros. Y en el aspecto conductual, porque más que nunca hemos tenido que ser muy respetuosos y muy insistentes en los protocolos de bioseguridad para llegar a hacerlos una rutina, tanto en casa como en los centros de compras, en los centros de trabajo, la movilidad, ¿no? Y hacerlo, practicar también a las personas que llegaban a casa o que de alguna manera eran parte de los delivery. Entonces, desde la perspectiva de nuestro ser enfermeros, nos preocupa tanto la vida como la muerte. Todos sabemos que nuestra formación y nuestra misión se centra en procurar el cuidado humano para que las personas puedan ser más libres, más autónomas, para que se protejan, para que logren en la vida el ejercicio de su autonomía y el desarrollo de todas sus potencialidades. Entonces nos basamos en la dimensión filosófica, en la sola existencia de las personas, que sin embargo muestran ante esta pandemia una enorme vulnerabilidad y una serie de experiencias que afectan a la totalidad de su ser. Entonces, tanto en la etapa pre, intra y postquirúrgica, que forma parte de vuestra especialidad, de vuestro cotidiano, ¿no? La experiencia de cuánto sucede afecta a la totalidad de nuestro ser. Y desde este punto de vista va también de la mano la perspectiva antropológica, en la cual juega mucha importancia el papel de la cultura. Qué tan fuertes, tan claras, tan específicas o diversas puedan ser las creencias, las costumbres, los valores, las tradiciones, para entender la vida, el sufrimiento y la muerte. Porque todo esto puede facilitar o dificultar el acompañamiento a las personas que viven en determinados momentos estos procesos de duelo. Desde el aspecto o la dimensión técnico-científica, siempre hemos diferenciado los tipos de cuidado que el ser humano necesita, las etapas que esto abarca y las normas o estándares de calidad bajo los cuales nosotros podemos crear y recrear nuestros actos de cuidado, ¿no? Y todo esto pues implica una logística muy importante. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener los equipos necesarios, la infraestructura debe estar acorde a las necesidades y desde luego el número, el requerimiento de recurso humano es fundamental. Así como determinados profesionales puedan requerir de máquinas y equipos de ventiloterapia, enfermería necesita su mano de obra intensiva, serena, tranquila, integrada,
¿no? Dispuesta a luchar, pero también en seguridad de los medios para protegerla. Y desde la dimensión ética, si bien es cierto, todos buscamos el bienestar de la humanidad de una o de otra forma en nuestras diferentes intervenciones, esta situación nos ha llevado a la necesidad de trabajar con más fuerza una conducta adaptativa frente a una situación que no habíamos conocido, que nunca habíamos enfrentado, ¿no? Los efectos de la pandemia y su alta mortalidad, y sus consecuencias, ¿no? Entonces, todas estas experiencias en las cuales estamos focalizando esta pequeña ponencia son experiencias que merecen ser comprendidas, respetadas y dignamente acompañadas. Desde los estudiosos, ¿no? Los expertos en lo que es el duelo, pues hay una variedad, y sin embargo, pues también hay confluencia. Y es que esta experiencia del duelo debe llegar a ser para nosotros un proceso de asimilación, aceptación e integración personal de un hecho que significa pérdida en la vida. Y no es solamente la pérdida, como dijimos al comienzo, de seres queridos, sino también de una situación laboral, de una pareja, ¿no? De una estabilidad de vida en determinadas ciudades, ¿no? Amistades y muchas otras cosas que representan para los seres humanos un valor. Proviene pues del latín, ¿no? Dolium, que significa dolor, aflicción y por lo tanto sufrimiento. Se realiza de una manera muy subjetiva, muy personal y no es lineal, ¿no? Podemos negar la existencia de la pérdida, sentir enojo, tristeza, aceptarlo y al día siguiente o en otro momento volver a experimentar la rebeldía, ¿no? La incomprensión, la no aceptación de aquello que hemos perdido. Y estas situaciones nos pueden causar variedad de sentimientos y emociones, desde una tristeza y ansiedad hasta una situación de shock emocional muy fuerte que puede llegar a ser grandemente estresante y agotador. Recordemos que las circunstancias en las que se produce la pérdida no son las mismas, pueden variar. Cuanto más inusitada, más brusca es la pérdida, más doloroso es aceptar y más difícil es comprender por qué se llegó a eso, ¿no? Y poder entrar a ese camino que le llamamos de recuperación, ¿no? Entonces, también importa el valor que le atribuimos al bien, a la situación, al valor o a la persona objeto de la pérdida, ¿no? Entonces, eso es muy personal, muy subjetivo y depende pues de nuestro contexto de vida. Por tanto, pues las repercusiones de las situaciones de duelo, de las experiencias de duelo, de pérdida, abarcan pues aspectos físicos, emocionales, cognitivos, conductuales, ¿no? Sociales y espirituales. Es decir, que atraviesa la totalidad de nuestro ser y realmente sentimos como que la situación nos sobrepasa y que estamos pues casi con mucha dificultad para el control. En este contexto particular de la COVID-19 nos preocupa el manejo de la situación de duelo porque muchas veces el sufrimiento se complica con una serie de pérdidas simultáneas. ¿Cuánta gente ha perdido sus bienes, su trabajo, su casa? Y por decir, en una sola se han despedido
4 o hasta 6 personas de una misma familia. Entonces esto nos confronta con nuestros propios miedos y agudiza la sensación de temor frente a la enfermedad y a la muerte. Moviliza además sentimientos de culpa que nadie quisiera tener y sentimientos de impotencia, ¿no? ¿Por qué no hice esto? ¿No? ¿Por qué no recurrí a tal persona? ¿No? ¿Por qué no me enfrenté? ¿Por qué no salí de casa? ¿No? Etcétera, etcétera. Y entonces como que nos pone en la fila de todo aquello que pueda pasar con cada uno de nosotros. Lo cierto es de que tanto la vida como la muerte son dos caras de una misma moneda, ¿no? Y desde la perspectiva humana, de la empatía, de la comprensión, de la compasión bien entendida, ¿no? Los objetivos que perseguimos en el acompañamiento, en el duelo, ¿no? Son en primer lugar ayudar a las personas a aceptar la pérdida. De esto depende mucho la calidad de vida de la persona doliente. Gestionar las emociones y el dolor, ¿no? Para que se produzca el menor aislamiento social o por lo menos que dure menos, ¿no? Este aislamiento social. Adaptarse a un medio diferente al que la persona estaba acostumbrado. Vivir con menos miembros de la familia, asumir las responsabilidades de aquellos que eran la cabeza, los líderes de la familia y que lamentablemente han partido. Y hacerlo de tal manera, con tal delicadeza, con tal respeto, con tal metodología, ¿no? Que el producto progresivo, el tiempo que sea necesario, pueda llevarnos a que la persona en duelo pueda recolocar emocionalmente a quien se perdió, sea papá, mamá, la pareja, los hijos, los hermanos, los amigos, ¿no? Y de esta manera seguir viviendo con la conciencia de que es cierto el sufrimiento que existe y que nos causa la pérdida, pero no estamos solos porque siempre hay una mano tendida para ayudarnos. En esta situación, en este contexto de la COVID-19, esta situación de acompañamiento en el duelo cobra especial valor. En primer lugar, porque no hay tiempo para despedirse, ¿no? Y las personas se van a veces estando solos en una UCI, solos en una sala adaptada del hospital, lo cual complica ese proceso psicológico que vivimos. Al no realizarse los ritos funerarios a los que estamos acostumbrados, no hay posibilidad de compartir el dolor ni el significado de la pérdida. Tampoco en estas condiciones se recibe el apoyo y el consuelo oportuno, ni hay el tiempo necesario para que vayamos aceptando un poco más el cambio. Esta pandemia del COVID, con situaciones muy desconocidas y agresivas, han puesto pues con mucha fuerza, ¿no? La vulnerabilidad humana en todas sus dimensiones, ¿no? Las noticias a veces nos sobreinformaban sobre la crudeza de esta realidad y nunca hubo tanto temor ante tasas de mortalidad tan altas como las que hemos tenido en algunos países en estos tiempos. Personal de salud, nosotros que teníamos como claro nuestro rol de protección, de apoyo, de compasión con las personas dolientes,
También hemos sido parte de los soldados que han caído luchando por salvar la vida de otras personas, en contextos diferentes, con mayor o menor disponibilidad de equipos, con mayor o menor comprensión por parte de la administración hospitalaria, pero en medio de todo sí creció el estigma negativo de vernos como factores de riesgo por el hecho de estar en contacto con las personas enfermas, ¿no? Como si lleváramos un rótulo inmenso, ¿no? Lejos de ellos, ¿no? Peligro de contagiar a los demás. Hasta que en otros sectores sí se dieron cuenta de que muy a pesar del estigma, la gente se salvaba gracias al acompañamiento de quienes estaban en el frente, en primera línea, ¿no? Entonces, no todo ha sido negativo. En este acompañamiento, entonces, es muy indispensable facilitar la expresión de las emociones a la persona en duelo, respetando su silencio, su deseo de compartir o no sus sentimientos, con mucha calma, sin apresurar, sin violentar, sin decir palabras hechas, palabras que no consuelan. Evitar muy conscientemente frases que a veces pretenden minimizar o invalidar los sentimientos de las personas. No estés triste, deja de llorar, no te enojes, deja de sufrir, la vida continúa, la persona amada ya no sufre. No, nadie realmente puede percibir ni valorar, ¿no? Hasta dónde, ¿no? No se puede ponderar hasta dónde es la profundidad o el significado que ha tenido esa persona que ha partido. Usar frases sencillas y sobre todo estar al lado del doliente, ¿no? Dejar que la persona nos cuente su sentir cuando ella lo crea conveniente. Solamente aquí estoy contigo. Cuando necesites algo, puedes contar conmigo, ¿no? Estoy a tu lado. En este proceso debemos siempre recordar que el duelo es un fenómeno universal e inevitable, pero que necesita ser vivido. Nadie nos puede ayudar viviendo el duelo por nosotros, ¿no? Y por eso es que se trata de muchas tareas para readaptarnos a diferentes circunstancias, ¿no? Porque cada uno vive el duelo de una manera peculiar. Entender también que la gente comparte y habla con aquellos con quienes siente mayor confianza, ¿no? Por lo que más que hablar es fundamental saber escuchar. En este proceso es recomendable entonces ayudar a afrontar la pérdida con realismo, pero sin crudeza, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta si hay negación, ¿no? O estamos camino a una aceptación. Contar siempre en todo momento con nuestros planes de seguridad integral, no solamente de saber lo que conviene hacer, lo que se debe evitar, sino también desde el aspecto físico y emocional, cómo nos podemos proteger, ¿no? En la parte física de bioseguridad, nuestros equipos de protección personal. Tener conciencia de los límites. No es lo mismo, pues, un duelo casi aceptado porque ya la persona estaba delicada, ya se había conversado, que algo brusco o cuando se han ido varios miembros de una misma familia, ¿no? O alguien que era, por decir, la persona más representativa de la familia. Si no tenemos la seguridad de poder ayudar, es bueno pedir ayuda oportunamente a aquella persona o aquel equipo que sepamos que lo va a hacer bien. Y se recomienda hoy día hacer uso y poner en práctica a los llamados rituales alternativos, que se orientan pues a fortalecer el reconocimiento de la pérdida, a lograr que la persona doliente exprese su dolor, sus sentidos, y también que realice la despedida de aquellos seres
a quienes no pudo realmente contactar para poder despedirse. Y en estas están en plena, digamos, en pleno uso las cartas de despedida que se pueden realizar en varias oportunidades para que la persona exprese todo lo que no se dijo, lo que le hubiera gustado llevar a cabo, el agradecimiento, hasta el perdón, ¿no? Que muchas veces estaba de por medio y que no se atrevieron ninguna de las partes a tocarlo. Dibujar experiencias o situaciones que pueden ser un homenaje para el ser querido. Permitir que ellos armen a modo de urna o altar un rincón preferido con retratos y objetos significativos de la persona que partió, que les facilita poder expresar una plegaria sincera, recordándolo con acento en los aspectos más hermosos vividos junto a ellos. Escribir el nombre del ser querido en las listas llamadas memorias vivas, que se están usando mucho en el internet, en las redes sociales, donde hay como una forma de satisfacción y orgullo de saber que nuestros seres queridos están considerados ahí y que lo podemos compartir socialmente. Además, como hemos dicho antes, la relevancia afecta también esferas físicas y otras esferas, por lo que UNICEF, ¿no?, en su manual de duelo nos recomienda no olvidarnos de promover el autocuidado de la persona en duelo, no descuidar sus procesos de alimentación e hidratación, porque a veces como que hay una anorexia, un rechazo, uno se concentra en su dolor y se olvida de las necesidades básicas, ¿no? En el plano emocional, relacional, estar cerca, ¿no? Saberle escuchar, dejarla y ayudarle, ¿no?, a expresar. Muchas veces se dice que el llanto actúa como algo que lava, ¿no?, el dolor. En la parte cognitivo-mental, ayudarle a ir reestructurando su vida, sus tareas. Y en el plano espiritual, ayudarle también a expresar el sentido de la vida y el sentido de el fin de nuestra existencia, ¿no? Como que compartimos un mismo destino, ¿no?, en esta vida, y lo importante ha sido pues llevarnos bien con nuestros seres queridos, con nosotros mismos y con lo que para nosotros tiene un sentido trascendente, que puede ser el ser supremo, el ser divino o nuestros propios valores. En esencia, en resumen, acompañar en un proceso de duelo implica tener un mapa de información válida sobre lo que es el impacto de la pandemia y los medios seguros para intervenir en ese rol de acompañamiento. Tener claras las normas y saber que esto no es un trabajo que lo podamos hacer solo, sino que es parte de un trabajo en equipo. Conservar y acrecentar la sensibilidad humana, el afecto, la empatía y el respeto por el otro. Y tener claro también que de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestras vivencias, cultura o al valor de la persona que ha partido, algunos duelos no se superan, ¿no? Solo se sobrellevan con amor. Y entonces, en la medida en que sepamos escuchar y acompañar con afecto, con amor, con respeto al doliente, en esa medida podemos lograr que en ellos se genere la confianza, la calma para poder compartir lo que en estos momentos ellos están sintiendo. Muy bien, han sido unas pinceladas de todo lo que significa este acompañamiento. Muchas gracias por su atención y creo que podemos pasar, si hubiera algunas preguntas o algunos comentarios, para compartir. Muchísimas gracias.